Paz de Dios, amados hermanos, es un gozo y un placer y una gran bendición de parte de Dios a través de este medio comunicar su preciosa palabra para que todo su pueblo, donde esté este pueblo, sea edificado y sobreedificado para la gloria, honra, honor y alabanza de su nombre. Ya que es el propósito de Dios que su pueblo por toda la tierra escuche su preciosa palabra, una palabra de paz, una palabra de reconciliación, una palabra de misericordia, una palabra de justicia, una palabra que nos revela el propósito y el plan del eterno Dios para con sus criaturas, llamándolas a la salvación, sacándolas de las tinieblas del error para que conozcan la verdad y sean libres por esa verdad. Y esa verdad absoluta es Jesucristo nuestro Señor. Ya Él lo dijo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cristo da vida. Él vino a dar vida y vida abundante porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y Él vino a darnos libertad, vino a darnos sanidad, vino a darnos la transformación espiritual de nuestro hombre interior. Y al darnos estos beneficios y estos medios de gracia, estamos más que agradecidos por el Dios Todopoderoso, que en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos llamó para heredar bendición. Nos llamó para heredar vida eterna. Nos llamó para conocerle, para adorarle en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad viene mediante el llamamiento que Dios te hace a ti a través del Evangelio de Dios. A través del precioso Evangelio de Jesucristo, Dios te llama para que tú le conozcas, para que tú tengas esa intimidad con Él, esa relación con Él. Mire que es distinto a muchos que predican de religión. No te hablan con palabras tácitas espirituales. Como no son personas espirituales, no te pueden hablar en sentido espiritual porque son personas terrenales. Acordémonos que la palabra dice, lo que nace de la carne, carne es. Y cuando se anda en la carne o cuando se vive en la carne, no se vive de acuerdo a los propósitos eternos de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Entonces el hombre sin Cristo ve esto como religión, como una religión, porque ahí donde actúan las fuerzas oscuras, invisibles de las tinieblas, ahí actúa la fuerza de Satanás. Él actúa ahí porque ese es su norte. El propósito de él es confundir al pueblo de Dios y al pueblo que no es de Dios también confundirlo, porque él utiliza hombres naturales como sus instrumentos para extraviar y pervertir a las personas, a los individuos. Entonces es menester que usted entienda esto, que Jesús le habló a un religioso, que era Nicodemo. Le usó el lenguaje terrenal, pero el lenguaje terrenal tenía un sentido totalmente de vida espiritual, de espiritualidad. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire bien, el nacer es un término terrenal. Nicodemo de una vez reaccionó. Un hombre religioso, un hombre natural puede estar leyendo a la Biblia, puede creer mucho en la Biblia, pero si este hombre no ha nacido de nuevo, será igual que como Nicodemo. Mire bien, o sea, es decir, él malinterpretó o no entendió la palabra de Jesús, y es que no pudo entenderla porque Jesucristo hablaba en términos espirituales, usando metáfora, un lenguaje figurado en cuanto a la salvación humana. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay dos formas de ver. Usted puede ver físicamente y distinguir físicamente, pero también hay una visión espiritual que el hombre tiene.
O sea, que Dios le dio al hombre también una visión espiritual. Pero resulta que el hombre sin Cristo está ciego. Entonces, en esa ceguera espiritual, el hombre no puede ver más allá de lo que sus ojos naturales ven. Mire bien, entonces ese es el problema que tiene el individuo humano sin Cristo, que él está creyendo que él está viendo, pero no está viendo, está ciego, está totalmente ciego. Cristo lo dijo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Cristo es la luz de la vida. Entonces, un individuo sin Cristo religioso, que hasta estudia la Biblia, cree ciegamente en la Biblia, mire bien, no es espiritual porque hay una valla. Esa valla impide que su óptica espiritual no vea porque él está ciego. O sea, Dios tiene que resplandecer en su corazón para iluminación del entendimiento. Es decir, que la gente cree que agarrar una Biblia, leerla, estudiarla, eso es suficiente. No, no, no. Tiene que haber una intervención del Espíritu de Dios en ese individuo, en esa persona. El eunuco estaba leyendo las Escrituras, no entendía nada. Un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ustedes no, como los testigos de Jehová estudian la Biblia según ellos y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa porque ellos están razonando las Escrituras. Ellos razonan, pero como ellos no conocen al Espíritu Santo, no han tenido una experiencia con el Espíritu de Dios, es por eso que hablan tonterías, ¿sí? Cuando una persona no tiene la experiencia sobrenatural, la experiencia espiritual, la persona habla necedad. La persona empieza a hablar tontería porque el hombre tiene una tendencia a errar y a mal interpretar las cosas. Miren, y más cuando se trata de los temas espirituales. La Biblia tiene muchas profundidades y la Biblia tiene mucho misterio. Mire bien, la Biblia es una revelación especial de Dios. Y Dios dio esa revelación para la raza humana, no para el cristiano únicamente. Ahí lo dice, está escrito, el hombre vivirá de toda palabra que salga de la boca de Dios. Miren bien, entonces la Biblia es el libro de Dios para el hombre. La revelación especial que Dios extendió para el hombre. Y el propósito de Dios es que el hombre le conozca a través de su palabra. A través de su palabra llegamos a conocer la verdad. Pero estas palabras de la Biblia son palabras que tienen un lenguaje terrenal, pero detrás de ese lenguaje terrenal hay conocimientos espirituales celestiales. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Entonces, eso de nacer de nuevo es un término lingüísticamente terrenal, una figura terrenal. Pero lo que estaba diciendo Cristo era la salvación humana. ¿Cómo se procede a la salvación humana? ¿Qué es la salvación humana? La salvación humana fue provista en la cruz de Cristo para la raza humana. Entonces, esta salvación humana es la que Cristo le dice a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa la palabra ver? La palabra ver es percibir, entender. Esa es la palabra ver. Porque ya usted ve claramente, o sea que usted percibe, usted puede distinguir los colores, alto, bajo, eso es ver. Entonces es lo mismo, la Biblia es un libro sobrenatural y se necesita guía sobrenatural. Así que cualquier persona que lee la Biblia puede entender algunas cosas de ella, claro, porque hay un lenguaje también para el hombre, fue hecha para el hombre y Dios no le va a poner una rompecabezas al hombre. Pero lo que pasa es que el sentido espiritual de la Biblia es lo que está vedado. Y es lo que mucha gente no entiende. Porque hay mucha gente que estudia la Biblia teniendo una mente natural. Mire bien, no una persona regenerada. Para una persona recibir la regeneración espiritual, tiene que oír el Evangelio por alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Porque si yo oigo el Evangelio, o oigo la enseñanza bíblica de personas naturales, yo me convertiré en un religioso natural. ¿Por qué? Porque allí no hay una intervención del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los errores? Los errores no están en la Biblia, en el hombre. El hombre es el que tiene la mala interpretación de las cosas. Es el que siempre malentiende, como dice la misma Biblia.
todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Ciencia de Dios para entender, ciencia de Dios para percibir, ciencia de Dios para conocer, ciencia de Dios para vivir la realidad de lo que en verdad dicen las Sagradas Escrituras. Solo las Escrituras le dan al hombre la seguridad de salvación. En ella está revelada el camino que el hombre debe seguir, porque hay muchos caminos. El hombre busca todo tipo de caminos, todo tipo de religión, pero la Biblia te indica a ti el único y verdadero camino. Cristo es luz. El camino tuyo y mío sin Cristo es tiniebla. Y donde hay oscuridad, no hay percepción de la verdad. No hay percepción de realidad donde hay tiniebla. Pero donde hay luz, Dios es luz, y donde hay luz se ve con claridad. Tú sabes dónde estás parado cuando caminas, ¿verdad? Cuando ves, distingue, porque estás en luz. Entonces Cristo es la luz del mundo. Él es la única persona que puede romper las cadenas del error. Hay mucha gente confundida, engañada. Hay gente que está sumida en las drogas, en los vicios. Están oprimidos. Entonces Cristo nos legó a nosotros el Evangelio a través de sus apóstoles. La palabra lo dice y lo indica. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de Jesucristo. Mire bien, y es muy importante, esto es muy importante, porque el Evangelio es el medio o la herramienta poderosa que Dios utiliza para llamar al pecador, y no solamente para llamarlo, para liberarlo de su situación ignominiosa, su situación confusa, engañosa, de esclavitud, como dice la palabra. Si el Hijo te liberta, tú eres libre. Tú eres libre. Cristo te hace libre. Cristo transforma tu vida. Él rompe tus cadenas, tus yugos, tus ataduras. Para Él nada es imposible. Su obra en la cruz es el legado perfecto. Es el legado de Dios de salvación para toda la raza humana. No únicamente para los llamados cristianos, no. Toda la raza humana. Dios le dio una promesa a nuestro padre Abraham, donde Dios le dijo a Abraham: tú serás padre de mucha gente, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y eso se cumple por la obra de Cristo en la cruz, su preciosa y gloriosa resurrección. Porque Él dijo en una ocasión antes de ir a la cruz, Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y levantóse de la tumba. Levantó, porque ahí se cumplió lo que dicen las Escrituras: no dejarás mi alma en el Hades, ni verá que tu santo vea corrupción. Jesús resucitó de entre los muertos. A mí no me interesa lo que el mundo diga. A mí no me interesa lo que diga el grupo Avatar por internet. No me interesa. Yo no me estoy consciente y claro que esto es necesario tener una experiencia personal con el Dios vivo y verdadero. Y hay que creer fielmente, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y que en el justo, todo aquel que Dios ha llamado a reconciliarse con Él. No religioso, eso no son los justos, porque Dios es el que justifica al impío mediante la gracia salvadora de Cristo. Cuando el pecador acude al Señor, al oír el Evangelio de Jesucristo, él siente un redargüimiento dentro de él, de pecado, de justicia y de juicio. Ese redargüimiento viene mediante la acción del Espíritu Santo. A medida que él va oyendo el Evangelio, va escuchando el mensaje de vida, porque su condición de él es de una persona perdida, extraviada, alejada y en oscuridad espiritual. El Evangelio es luz. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es un mensaje de gracia, un mensaje de reconciliación, un mensaje de vida, un mensaje de libertad, un mensaje de sanidad, no palabrerío.
no profecía falsa como emiten los testigos de Jehová y otros grupos religiosos. Ese no es el evangelio. Y de engañar a la gente diciéndole que tú puedes ser rico, que de un Dios rico. Ese no es el evangelio. Es una adulteración de la palabra de Dios. Mire bien, el evangelio le habla al hombre a su alma, a su hombre interior, la condición espiritual de ese pecador. Y el evangelio es la herramienta, repito, la herramienta que utiliza Dios para salvar, para redimir, para liberar, para romper cadenas, romper yugo, romper ataduras, romper ligaduras de impiedad y carga de opresión. Ese es el evangelio. Pero no palabrero de palabras muertas, sino palabra con demostración de espíritu y poder, para que tu fe no se fundamente en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque hay muchos que están cimentados, citan la Biblia, hablan de la Biblia y están cimentados en la sabiduría humana y no en el poder de Dios. Entonces convierten a la gente religiosa, tienen un discipular humano del hombre, no del espíritu. Porque donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad, allá hay transformación, allá hay gracia de Dios, allá hay justicia, allí hay evidencia real y experiencia gloriosa de salvación de Dios. No nos confundamos, para nada, que nadie nos confunda. La iglesia del Cordero, mire bien, la constituyen personas redimidas, lavadas con la sangre preciosa de Cristo. Mire bien, personas que han escuchado el evangelio no como palabras muertas. Sí, porque hay muchos que predican palabras muertas, hablan palabras de la Biblia, citan la Biblia, pero no se siente ese impacto sobrenatural, no se siente ese poder, esa dinámica en el alma, porque esa persona no ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y hay que verlo muy importante desde el punto de vista de la parábola de las 10 vírgenes. Ahí estamos viendo que Cristo dijo que el reino de los cielos se pareciera a 10 jovencitas, a 10 doncellas, mire bien, que tomando sus lámparas fueron a recibir al esposo. La lámpara es tipología de la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, pero hay algo que la distinguía a ambas. Eso viene siendo el cristianismo actual. Mire bien, ese es el cristianismo actual. Hay creyentes nominales y hay creyentes que evidentemente han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Mire bien, tenía la palabra ambas, la lámpara. Fueron a recibir a quién, al esposo. Y mucha gente acepta a Cristo en diferentes iglesias cristianas, evangélicas. Mire bien, pero ¿qué sucede? Hay algo muy importante que ya el Señor reveló en esta parábola. Las vírgenes todas tenían la palabra, repito, la lámpara. Recibieron al esposo, fueron a recibir al esposo. Mucha gente dice, acepta a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Cristo es tu Señor y tu Salvador. Pero vamos a ver de estos dos grupos, ¿quién en verdad lo dice por el Espíritu de Dios y lo dice por simplemente convicción natural? Muy bien, ahora bien, pero Cristo da un detalle muy claro. Dice que la fatua tomaron la palabra, tenían la palabra, esgrimían la palabra, o esgrimieron la palabra que viene siendo la lámpara, es una tipología. Pero se entiende que la lámpara es la Sagrada Escritura. Bien, todos tienen la Sagrada Escritura. Todos los grupos religiosos, ya sea grupos nominales y no nominales, tienen la Sagrada Escritura. Bien. Pero hay un detalle en las vírgenes sabias, o podemos clasificarla como entendidas. Ellas tomaron consigo aceite, together with, mira, together with, como dice en inglés, juntamente con sus lámparas. Ahí está, juntamente con sus lámparas. Pero está poniendo como relieve el aceite. Sí, hermano, la acción del Espíritu Santo es importante. Hay mucha gente que habla la palabra, pero sin el Espíritu de Dios. Mire, hay mucha gente que predica la palabra sin el Espíritu de Dios.
Por eso que la palabra no logra, porque la misma persona que está predicando, que está enseñando, no ha nacido de nuevo. Está en un cristianismo nominal, donde hay errores doctrinales, donde hay ceguera espiritual, donde hay manifestaciones que no están de acuerdo con la palabra, donde existe el emocionalismo, pero no está la palabra en realidad aplicada por el Espíritu, sino la palabra aplicada en su término natural. Mire bien, como la tenía Nicodemo. La ley convertía al hombre natural, pero no lo espiritualizaba. La gracia de Jesucristo te convierte a ti y a mí en un ser espiritual. Es decir, un ser reconciliado con Dios, porque es el mensaje del Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿cómo yo soy nueva criatura? Cuando yo escucho el Evangelio. Mire bien, cuando escuché el Evangelio por primera vez, Dios me estaba hablando a mi corazón. Yo estaba sumiso en la oscuridad espiritual, en el error del catolicismo romano, confundido, extraviado, alejado de esta gran gracia de Dios. ¿Cómo conocí y entendí el misterio de la cruz, el misterio de su redención? Si no fuera porque el Espíritu no lo dijera, no lo hablara, no lo predicara en aquel vaso de Dios también regenerado. Entonces, ¿cómo descubrí este misterio? ¿Cómo lo descubre usted? ¿Cómo usted palpa esa gracia salvadora, santificante, regeneradora en Cristo y de Cristo? Es cuando el Espíritu Santo, en vasos de gente regenerada, de gente santificada, teniendo su llenura, exponen el mensaje de vida, exponen el mensaje de salvación, y la persona escucha y el Espíritu Santo tanto usa al mensajero con la palabra de vida y va redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y muchos dirán, pero yo creo en Cristo. No, amigo, eso crees tú. ¿Cuándo creemos en Cristo? Cuando el Espíritu Santo interviene, nos saca del error, de la oscuridad, de esa ceguera que nos tiene alejados de Dios, que creemos que estamos unidos con el Señor, porque nos han hecho así creer y no es así. Se necesita una experiencia personal, real, vivificante, transformadora, libertadora en Cristo. Y ese es lo que podemos ver aquí. Al tomar aceite, el aceite, repito, es tipología de la acción, de la obra, del poder del Espíritu Santo. Una persona que no conoce al Espíritu de Dios, no ha tenido una experiencia ni ha recibido un toque del Espíritu de Dios mediante la predicación del Evangelio de Cristo, puede tener conceptos errados de la persona de Cristo, errados de la persona del Espíritu Santo. Ustedes no, cómo andan los testigos de Jehová engañados, no saben que están engañados, no saben que se les ha engañado. Muchos de ellos están desertando, pero todavía contienen la doctrina errada que se les enseñó. Doctrinas que riñen contra la misma Biblia. Doctrinas que ellos creen que son de la Biblia, pero no. Son doctrinas humanas, son inventos. Y buscan versículos bíblicos aparentemente confirmados. Es que se han metido hombres naturales a estudiar la Biblia y a crear su sistema religioso, a crear su grupo religioso por toda la tierra. Eso es lo que pasa. Por eso que hay esta confusión, porque no se está oyendo la voz del Espíritu de Dios. Ahí lo dice en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el Espíritu está hablando a través de la novia. La novia es la iglesia del Cordero, no es la iglesia católica, no es la iglesia protestante, no es la iglesia evangélica, no, para nada. La novia la compone, la integra, mire, el reino de Dios, que es la iglesia. Mire bien, todos los creyentes nacidos de Dios, quitando el membrete denominacional, todo el que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, que ha tenido una experiencia personal con Cristo, ha escuchado el Evangelio de Dios, mire bien, para salvación, y ha experimentado esa transformación espiritual y esa reconciliación con el eterno Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, aquí Él es salvo, la persona es redimida, y no como otro grupo que dicen que son de la iglesia de Cristo
Y si tú no los oyes a ellos, no, mira, es que ellos mismos no saben que están perdidos. Porque te andan diciendo mentiras, que los instrumentos musicales de la antigua ley mosaica, cuando los salmos son mensajes de gracia, y andan diciendo que son la iglesia de Cristo, y se ajustan lo que dice en la palabra muerta, son parte de la Virgen fatua. Sí, tienen la palabra, no se niegan, tienen la palabra, pero no tienen el Espíritu Santo. Por eso dicen que los milagros cesaron, las lenguas cesaron. Entonces agarran el pasaje de 1 Corintios capítulo 13 y le dan una interpretación equivocada, bien equivocada. Eso es cuando una persona tiene la mente natural, cuando la persona no ha renacido en el Espíritu, cuando la persona no tiene luz en su corazón, empieza a interpretar las Escrituras a su modo. Mire bien, y eso es lo que pasa, que mucha gente interpreta las Escrituras de acuerdo a su estado espiritual. Miren, hablando del estado espiritual, el estado espiritual del hombre determina su comprensión de la Biblia. Si en ese hombre hay oscuridad, Cristo mismo lo dijo, que Cristo habló es decir, de la metáfora del ojo. Cristo dijo que hay ojos buenos y ojos malos. Dice que si tu ojo es bueno, esto significa, si tu entendimiento es bueno, vas a percibir la verdad. Si tu ojo es malo, no vas a percibir la verdad, seguirás en la oscuridad y en el error. Entonces el ojo es una metáfora concerniente al entendimiento. Si el entendimiento tuyo es oscuro, mire bien, la oscuridad que hay en ti es densa. Tú vas a verlo todo a tu modo de oscuridad. Eso es lo que pasa con los testigos de Jehová, que tienen una doctrina muy rara, muy extraña, anticristiana, no es novotestamentaria. Entonces ellos pretenden decirle a sus seguidores que ellos tienen la verdad, que es la única religión verdadera. Mire que hablan de religión, no te hablan de salvación, no te hablan de justicia, no te hablan de libertad, no te hablan de sanidad para el alma. Algo me parece que no tienen, porque andan diciendo que el hombre no tiene un alma, sino que el hombre es un alma. Y ese es un error que hay en ello. Mire bien, entonces, si el hombre no fuera un ser espiritual, ¿dónde cala el mensaje del Evangelio? Cristo dijo que su palabra es espíritu y es vida. ¿Dónde cala el mensaje viviente del Evangelio? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A un cuerpo físico? ¿A una mente natural? ¿Está la palabra penetrando donde hay víscera? No, mi querido amigo y hermano. Porque van a entender que el hombre es mente, y ya ellos junto con los adventistas del séptimo día, el hombre es un ser espiritual. Cuando la Biblia dice que Él nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, entendamos esto en un sentido moral. Estábamos muertos. Pero más allá de lo moral es la condición espiritual humana. El hombre tiene un espíritu dentro de él. Y ese espíritu estaba inactivo. Inactivo. ¿Qué fue lo que Dios le dio vida? A el hombre, al espíritu del hombre. La misma Biblia habla del espíritu del hombre que está en él. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios por él. Y el espíritu del hombre conoce las cosas de él por él. Entonces la Biblia habla del espíritu del hombre. Entonces, ¿cómo yo voy a tener una reconciliación con Dios? ¿Con quién está tratando Dios? Con carne, hueso, tierra, polvo y mente. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte de sus páginas. Mire bien, usted es un hombre dentro de su cuerpo humano, donde se siembra la palabra. Cuando la Biblia habla del corazón, no es este corazón que bombea sangre, no. Se refiere al ser interior del hombre que está dentro de su cuerpo. El cuerpo humano es un tabernáculo, tabernáculo. Dios y el Espíritu Santo se comunican con el hombre interior. Pablo mismo lo dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se va renovando. ¿Cuál es? Si yo no soy un espíritu dentro de mí, si yo no tengo un alma, pero le dicen a algunos seguidores errados, su doctrina diabólica, que algunos heredan almas al morir. Ay, ya qué tremendo error y estupidez.
desde que Dios creó al hombre, lo creó alma, cuerpo y espíritu. Mire bien. Y nadie por meterse a ese culto diabólico, herético, va a heredar alma al morir. Eso es un error doctrinal, un error de mala muerte y un error donde tienen a sus seguidores confundidos. Porque tú estás hablando blasfemia, estás recogiendo la blasfemia que te enseñaron. Entonces habla la blasfemia y no te das cuenta que estás blasfemando contra Dios. Muchos se han engañado con doctrinas diversas, doctrinas erradas. Se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la gracia de Dios. Mire que el logo de ella es tan maligno, de sus dirigentes, que han negado la divinidad de Cristo. Han dicho que la divinidad, ya se han burlado de la divinidad diciendo que la divinidad es una doctrina pagana. Uy, eso es ofender a la divinidad. Y que Dios es una monstruosidad tricefálica. Mira hasta dónde viene la grosería y el insulto y la blasfemia contra la misma divinidad de Dios. Mire bien, y han dicho que Jesucristo no es Dios y que Él no tiene que ser adorado. Pero Pedro escribió diciendo, negarán al Señor que lo rescató. Ellos están negando a Jesús y se han inventado diciendo que Cristo murió arriba así y no en una cruz. Mire bien, obra del demonio. Cuando yo mismo he leído el original griego que dice estaureo en griego, crucifícale. Ellos ponen en su Biblia al madero con él. La New World Translation of the Holy Scripture, en inglés, la original en inglés, la doblada al español en la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, es una Biblia totalmente falsificada y alterada. Esa no es la palabra de Dios. Cuando usted añade a la palabra y usted le quita la palabra, ya eso no sirve. Ya eso viene siendo basura. Mire bien, ay de aquel que le quitare a la palabra y le añadiere para que no sea hallado mentiroso. Y esa Biblia ellos la han modificado y la han amoldado a sus ideas preconcebidas como lo hace Satanás. Cuando Cristo le dijo al diablo en la tentación del desierto, escrito está, el hombre vivirá de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ahí el diablo se agarra. Él tiene a mucha gente confundida, tiene a los cristianos confundidos, tiene al grupo Avatar confundido, tiene a los mismos católicos confundidos, tiene a cuanto evangélico también confundido, concerniente a varios puntos del Apocalipsis que riñen contra la verdad de Dios. Y así, y tiene a tanta gente confundida y engañada, pero eso sí, el diablo les permite que estudien la Biblia, pero todavía son esclavos. Todavía están en atadura, todavía tienen el yugo de esclavitud, no han sido liberados. Para poder ser liberados, ellos tienen que oír el Evangelio por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire bien, y también dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. La novia la integran todos los creyentes que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Esa es la novia. El enemigo ha engañado a mucha gente, ha extraviado a la gente, lo está haciendo con doctrinas, enseñanzas heréticas, blasfemia, grosería. Mire, muchas veces el hombre no sabe, por eso que la misma Biblia lo dice. En Romanos capítulo 1, ya lo hemos leído, lo hemos predicado, lo hemos suministrado, donde ahí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con maldad la verdad de Dios. Mire bien, hay mucha gente que lee la Biblia, la tuerce, la falsifica, la pervierte, ponen fecha de la segunda venida de Cristo, que el Señor viene tal fecha, mire bien. Pero todas estas cosas tienen que suceder porque son profecías que vienen de la Sagrada Escritura. Y como dijo Cristo, el cielo y la tierra pasará, su palabra jamás pasará. La gente tiene hambre,
mucha hambre de la palabra de Dios, y el diablo se está aprovechando, engañando a millones de seres humanos con la misma Biblia. Mire bien, con la misma Biblia. Escuche bien, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Mire, entonces, ¿quién puede liberar? ¿Quién es el que en realidad libera? El Señor Jesucristo. Pero Él mandó su espíritu a la tierra. Él mandó su espíritu. Donde hay conceptos errados, donde hay manifestaciones equivocadas, donde hay cosas que riñen contra la Biblia, allí no está el Espíritu de Dios. Donde hay prédicas, donde se insta a la gente a dar dinero más de sus posibilidades, allí no está el Espíritu de Dios. Donde se le dice a la gente que Dios no es Dios de pobreza ni de riqueza, allí no está el Espíritu de Dios. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Son riquezas espirituales. Dice la Biblia que no hay que hacer riqueza en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer riqueza en los cielos. Muchas personas están confundidas. Muchas personas buscan el afán y la ansiedad de esta vida, pero no ponen su mirada en lo más importante, en lo más serio, su condición espiritual, que es lo esencial. Siguen engañadas, confundidas con manifestaciones que no son del Espíritu Santo, pero atribuidas al Espíritu de Dios en una forma equivocada, engañosa, mire, mañosa, y al natural del hombre natural. Las cosas espirituales se acomodan lo espiritual a lo espiritual. Muchas personas piensan que están oyendo la voz de Dios a través de esas bocas, de esos labios. Muchas personas piensan que están conociendo a Dios hablándole. No, amados hermanos. Dios es justo, fiel y verdadero, y su palabra, aunque su palabra está por toda la tierra, pero su palabra toda no está manipulada por Él. ¿Por qué? Porque también el hombre la manipula, la interpreta. Mucho daremos cuenta a Dios por estas palabras que son fieles y verdaderas. Esta palabra de justicia es muy importante que se conozca de plano que usted, Dios lo llamó. El evangelio es predicado. En el evangelio Dios se glorifica. A través del evangelio Dios llama al pecador perdido. Dios llama al pecador alejado. Dios no te llama para pertenecer a una organización humana concebida por el hombre. Dios te llama para que te reconcilies con Él, para que tú seas una piedra viva dentro del edificio que es la iglesia de Cristo, eso sí, en sentido espiritual. Entonces, el que nace de nuevo ve, el que nace de nuevo entiende, el que nace de nuevo palpa ríos de agua viva, el que nace de nuevo llega a conocer a Jesucristo tal como Él es, verdadero Dios, verdadero hombre. Mire bien, el que nace de nuevo no conoce al Espíritu Santo como una fuerza activa, sino como alguien, como el Paracleto, el ayudante, el que viene en lugar de Cristo para guiarnos, dirigirnos. Pero cuando oímos, es decir, doctrina de blasfemia, grosería contra el Espíritu de Dios, aunque se ven bonitas, lindas, pero ¿quiénes lo dicen? El hombre natural. El hombre natural concibe ideas rebeldes. El hombre tiene un corazón rebelde. Por eso digo, la condición humana del hombre determina su entendimiento de la Biblia. Si ese hombre tiene el ojo, mire bien, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, como dijo Cristo. Entonces, si tu ojo viene siendo tu entendimiento, si tú no percibes la verdad de ella, quiere decir que en ti, repito, hay oscuridad. Pero si tú percibes la luz, por eso la palabra lo dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Eso es, permanecen en las tinieblas del error, permanecen en las tinieblas del engaño, permanecen en las tinieblas de la falsedad, y no se dan cuenta, como dijo Cristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Y hay que entender esto, que la salvación es una obra de gracia.
y que Dios está llamando a su pueblo a salir de las denominaciones. La idea es absurda de muchas denominaciones. Hay mucha confusión. Hay personas que han creado tantas denominaciones, pero en ellas no está Dios. Dios habita en un pueblo redimido, lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Hay confusión por doquier, hay extravío por doquier, pero esto no se debe a Dios. Ese cumplimiento profético hablado por el Señor en la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo, y también lo vemos en el capítulo 25 de Mateo. Mire bien, esa división que estamos viendo hoy día es porque un grupo tiene la palabra sin el Espíritu Santo y añaden conceptos errados a la palabra, añaden dogmas e innovaciones a la palabra. Mire al sistema eclesiástico o denominacional. Mire bien, acá entonces se tiene la palabra, se tiene la acción primero, prima la acción del Espíritu Santo acompañando la palabra, que no es igual. Ambas tienen la palabra. Ambas tienen la palabra y ambas han aceptado y aceptan a Cristo. Pero en una hay frialdad o tibieza espiritual. Acá hay fuego, llama de fuego, presencia sobrenatural, ríos de agua viva. Acá en este lado hay fuente sin agua. En la derecha, ríos de agua viva. Agua dentro de su ser. De tu interior correrán ríos de agua viva. Es decir, este grupo tiene la palabra. Pero la palabra no está sola. Se acompaña del Espíritu de Dios, que no es igual. Hay muchos que no tienen el Espíritu de Dios, que se meten porque tienen hambre de Dios, quieren palpar. Yo me he visto personas de otras denominaciones que han venido acá, han escuchado el Evangelio de Dios y han quedado sorprendidos. ¿Por qué se los digo? Y han venido con sus emociones de sus iglesias. Se mueven, gritan, hablan hasta lengua. Y todo eso es producto. Mire bien, todas esas manifestaciones son naturales. Algunas son diabólicas. Y cuando han venido al Evangelio de Dios, Cristo los ha liberado. Cristo, no nosotros, Cristo el Señor los ha liberado. Le ha dado luz y entendimiento. Y hoy día están predicando el mensaje, el Evangelio vivo de Jesucristo. Y se han dado cuenta que hay mucho emocionalismo. Hay muchas cosas, gente que siente, sí, que este y el otro, y los pastores andan hablando fuera de la Biblia diciendo, habla lengua, habla lengua, habla lengua. Esas cosas son arrogancia, soberbia, porque el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia de Jesucristo. Sí, Dios tiene sus servidores. Ahí están los dones de Cristo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y doctor, es cierto. Pero estos hombres sirven a Dios por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Mire bien, suministrado las herramientas que le da el Espíritu Santo a ellos para hablar el mensaje de vida y sacar del error a aquellos que están en tinieblas a través de denominaciones donde hay oscuridad, donde no hay luz. Hay muchas manifestaciones que el hombre se le atribuye al Espíritu, pero aquí no hay entendimiento de la palabra. Estas personas me han dicho a mí que el Señor la sacó del error de las denominaciones, ¿verdad? Lo mío era pura emoción, nada de entendimiento de la palabra. Yo no veía la palabra, porque así es, hermano. Hay muchos que tienen la Biblia bajo el brazo, la estudian, los guían a ellos en el error, a la confusión. Otros dicen, los milagros cesaron, las lenguas cesaron, errados. Otros dicen, sí, aquí tenemos el Evangelio completo. Iglesia tal, Evangelio completo. Pero cuando tú vas a ver que el Evangelio no está completo nada. ¿Por qué? Porque hay errores. Hay errores de administración. Errores en cuanto a la suministración de la obra del Espíritu Santo. Errores cometidos
en la interpretación de la cena del Señor, del bautismo en agua y de tantas cosas. Hay errores, muchos errores, mire bien, y esos errores no se deben al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es la unción. Entonces se pueden estar inventando diciendo que ellos tienen unción. Mire, el Espíritu Santo es la unción. Todo creyente nacido de Dios tiene la unción del Santo. Cuando alguien se para a hablar la palabra bajo inspiración de Dios, bajo el influjo del Espíritu, eso se llama llenura del Espíritu Santo. Búsquenlo en la Sagrada Escritura. Ahí usted no va a encontrar nada de que unción, de que Dios da otra unción, no. Ahí no dice eso. Esa es una doctrina inventada. Mire bien. Entonces ven errores. Errores donde muchos hermanos no están seguros de que son salvos, son redimidos. No están seguros por los errores que se les ha enseñado. Y la confusión que prima de muchos de ellos, que en verdad muchos de ellos no conocen, no han tenido una experiencia real con el Dios eterno. No lo han tenido. No han experimentado una transformación interior. No han sentido el impacto poderoso de la palabra, que es la que transforma, como dice la misma Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque el que está muerto en delito de pecado es usted, que no conoce todavía al Señor, que está sumiso. Pero yo te digo a ti, amigo, donde estés en el Perú, donde estés ahora mismo, yo te garantizo a ti que Jesucristo es real, vive. Y Él liberó a un muchacho que estaba sumido totalmente en la droga. Y no solamente a muchos, pero te voy a hablar de este. Dios me mandó a mí a hablarle a este muchacho. Él no era amigo mío, pero el Señor me dio una visión de él. Y yo fui a buscarlo. Lo encontré, le hablé la palabra y él lloraba. ¿Cómo lloraba este muchacho? Compungido, porque es así. Esa es la obra del Espíritu. Compungía al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y este muchacho llegó a convertirse a Cristo. Dios a él lo liberó de las ataduras de las drogas. Si el Hijo te liberta, tú eres libre. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, no se ha perdido. El Evangelio, el Espíritu Santo lo ha guardado hasta el día de hoy. Hay iglesias con soberbia que dicen que ellos predican el Evangelio completo. Eso es mentira. Usted no haga caso. Usted no haga caso de eso. El Evangelio es plenitud de vida en Cristo. El Evangelio es libertad en Cristo. El Evangelio es sanidad de vida en Cristo. El Evangelio es la justicia de Dios revelada al hombre para vivir por fe y para fe. El Evangelio es la potencia de Dios para llamar a los pecadores perdidos y extraviados. No para hacerlos religiosos, sino para que vengan a Él, para santificarlos, limpiarlos y hacerlo, mire bien, hacerlo hijos adoptados suyos. Ese es el Evangelio. Ese Evangelio está llamando el Espíritu Santo al pecador. Lo está llamando a través del Evangelio de salvación. Él es el único que nos interpreta a Jesucristo. Nos interpreta el misterio de la cruz. Por eso que usted ve que tantos errores. Se ven los testigos que van diciendo que no murió en una cruz y que no resucitó corporalmente. Eso es obra de Satanás. Esa es la mente diabólica, la mente natural del hombre que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, el Evangelio es luz, el Evangelio es vida, el Evangelio es paz, el Evangelio es libertad, libertad a los cautivos. Ese es el Evangelio. Cristo vino a liberar a los cautivos por el demonio, a liberarlos, a darle paz al hombre, al enlutado consolarlo. Esa es la labor del Evangelio. Él se fue, sí, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, intercede por su santo y ha enviado su glorioso Espíritu de Dios para traer a los pecadores. Él es el intérprete de Jesucristo. El Espíritu Santo nos interpreta a Cristo. Tú no escuches la voz de Satanás. Tú no escuches la voz de la muerte. Tú no dejes que la muerte te pastoree. Deja que la vida que es Cristo te pastoree.
Deja que Él sea tu pastor. Él te está llamando para salvación. Él quiere romper tus cadenas. Acércate a Él. Allégate a Él. Él es tu Salvador. Él es tu Redentor. Él extendió sus dos brazos en la cruz para salvar tanto al judío como al gentil. Mire bien, y Él vino a redimirnos de toda iniquidad. Él es el único que redime. El mundo no lo conoce, no lo conocerá jamás. El mundo no lo entiende, el mundo no lo interpreta a Él. El Espíritu Santo nos interpreta a Cristo. No hay que oír lo que digan los del grupo Avatar, sus mentiras diciendo ahora que la Biblia no es sagrada, obras demoníacas, Satanás trabajando en ello, confundiendo a mucha gente, y la gente que le gusta oír mentira y falsedad, gente que tiene comezón de oír mentiras y falsedades. Pero nosotros en el Señor vamos a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el consejo de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo. Ese es el plan del Evangelio. Hay mucha gente rebelde. Yo me he topado con ateos y el Señor le ha derribado sus argumentos totalmente. Sí, mi querido hermano, Cristo vive. Él vive y Él habita por su Espíritu in His church, en su iglesia. Él vive y vivirá eternamente y para siempre. Y dice Él en su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, entonces vamos a orar. Tú que estás allá, que has escuchado el mensaje de vida, el mensaje de luz, vamos tú y yo a orar. Tú vas a experimentar al Cristo que libera. Ha habido petición de personas que tienen familiares que son adictos a las drogas. Las drogas es un yugo, una atadura, una opresión diabólica. Pero la palabra dice: si el Hijo te liberta, tú eres verdaderamente libre. Tú eres verdaderamente libre. Él da libertad a los cautivos, sana a los enfermos, libera a la gente de la posesión demoníaca. Lo está haciendo hoy. Él es el único libertador. Bien, oremos tú y yo. Señor, en estos momentos nos allegamos a ti, dándote gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu gran justicia, por tu palabra que nos da vida y nos da plena libertad de salvación. Señor, en estos momentos te encomendamos esas almas, te encomendamos estas personas que están bajo la atadura del yugo de esclavitud demoníaca. Extiende, Dios mío, tu mano de misericordia y de gran amor, y que estas personas sean liberadas según los designios y el puro afecto de tu voluntad. Glorifícate, Señor, en estos momentos, y te pedimos sencillamente, Dios mío, que tú hagas tu obra de misericordia sobre aquellos que requieren esta salvación eterna, esta salvación provista en Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás liberando, tú estás rompiendo yugo, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas del error, de la confusión. Tú estás sanando, tú estás liberando y estás santificando tu nombre. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu poder, confiamos en tu sublime gracia, confiamos en tu gran bondad y amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mío, que tu palabra se extienda, que el poder de tu gracia y el poder de tu Espíritu confirme, Dios mío, salve a los pecadores, salve a los que están en engaño, en atadura y en opresión, y que sea a través del poder de tu palabra derribada todo argumento y todo altivez. Glorifícate, Señor, te alabamos, te honramos y te glorificamos y te damos la gloria y la honra para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinito amor, porque sé que a través de esta palabra de vida, tú estás dándole vida al que está muerto en delitos y pecados. Gracias, Señor,
Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, con ustedes, el diácono Julio nos va a despedir en oración. Ahí, ustedes tienen su respuesta. Queremos conocer y leer los testimonios, ya que estamos en Facebook. Queremos oír los testimonios de las personas que están siendo impactadas por estas palabras de vida, que solamente Cristo es. Aquí no estamos predicando religión ni iglesia. Estamos predicando a Jesucristo y a este crucificado y a este resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Padre Dios para ustedes. Amén, amados hermanos y amigos que me escuchan, vamos a estar despidiéndonos en oración. Vamos a estar dando gracias al Señor. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios altísimo, Dios soberano, a ti sea la gloria, sea la honra, el señorío, la majestad. Gracias te damos, Dios mío, por tu bendita palabra que es viva y eficaz. Gracias, oh Padre Santo, porque tú eres aquel que habla a nuestros corazones. Tú eres aquel que haces tu obra por medio de tu Santo Espíritu, oh Padre. Tú eres aquel que nos has dado vida cuando estamos muertos en delito y pecado. Gracias, oh Dios del cielo. Gracias, oh Dios eterno, por cada uno de estas personas que han escuchado tu palabra bendita. Gracias, oh Dios mío, porque sabemos que tú te has glorificado, Señor, por este medio. Gracias, oh Dios mío. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y engrandecemos el nombre del Dios viviente, el nombre del Dios soberano, del Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Gracias, oh Dios bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Paz de Dios a todos. Estamos despedidos.